En la reforma que se hizo en el 2022 se planteaba que la retención del salario para las aportaciones al ISSSTE iba a ser progresiva e iba a ir aumentando hasta un 15%. Hoy estamos en un 9%. El gobernador ya planteó que ese porcentaje se congele, al menos durante su sexenio. En el caso de la transparencia, ¿qué se planteó? Crear un instituto que va a garantizar totalmente el derecho de las personas al acceso a la información. Se ha manejado pues, por algunas voces contrarias, ¿no? Que va a haber opacidad, pero lo cierto es que la Plataforma Nacional de Transparencia, los sistemas de información pública, las bases de datos van a ser, están protegidas, están tuteladas, solamente va a cambiar de manos la administración, ¿no? Pero se va a garantizar. Entonces, con todo esto se va a crear una nueva institución que se llama Transparencia para el Pueblo de Yucatán. Todo esto que te he comentado, esta transición, se planteó en 3 pasos principales, hablando del término legislativo, ¿no? Primero, la reforma constitucional, esa ya está publicada, eh, que tenía, entre otras cosas, la extinción del INAIP, Ujú. ¿no? Planteaba la extinción del INAIP. La segunda etapa fue crear la Secretaría Anticorrupción, que es a través del Código de la Administración Pública, ese también ya está publicado. Y lo único que queda pendiente por publicar son las dos leyes, perdón, que son las operativas, vamos a decirlo de esa manera, que es la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. Amigos en contexto, bienvenidos a una ronda más de entrevistas y en esta ocasión platicamos con el consejero jurídico del gobierno de Yucatán, Aspar Alemani. Consejero, un gustazo tenerle en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Y pues bueno, vamos a estar platicando de varios temas que espero que sea de utilidad para su público, para la gente que nos mira y nos escucha. Ya hay mucha chamba en la consejería. Hemos visto temas importantes, temas que son torales, pero que se tienen que abordar. O sea, al momento a lo mejor no pueden ser muy populares, pero se tienen que hacer. Y déjeme empezar con esta pregunta, el tema de la ley del ISSSTE, que es un tema que ya se ha pedido al gobernador en muchas ocasiones. Él ha asumido los compromisos, pero todo tiene que surgir desde la consejería. ¿Cómo va a estar este trabajo? ¿Qué se va a hacer con este tema del ISSSTE, consejero? Mira, es una de las problemáticas en donde el gobernador del estado ha estado marcando de manera muy puntual y muy clara su visión, ¿no? Él parte de una visión humanista, que esto quiere decir que es una visión que es de pleno respeto a los derechos de las personas, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, lo que se va a hacer con la ley del ISSSTE es garantizar los derechos de las personas trabajadoras del gobierno del estado. ¿De qué manera? Bueno, principalmente vamos a hablar de 3 puntos torales, ¿no? El Ok. primero es regresar los derechos jubilatorios de las personas que se habían extendido y se le habían puesto ciertas trabas. Ahora el gobernador planteó en su conferencia mañanera de hace unas semanas que los hombres se van a poder jubilar cuando cumplan 30 años de servicio ininterrumpido y las mujeres a los 28 años de servicio ininterrumpido, no importando la edad. Sabemos que hay personas que empiezan muy Sí, jóvenes, sí, sí. ¿no? Empiezan apenas cumpliendo la mayoría de edad y pues diríamos, bueno, antes de los 50 tal vez, pues sí, si es su derecho, ya trabajaron los 30 años, pues el gobernador dice, pues les corresponde, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces se van a poder jubilar. Ese es el primero. El segundo punto es, ya no va a haber inversiones de riesgo. Hace unos años sabemos que ahorita está enfrentando el ISSSTE un litigio cercano a los 400 millones Sí. de pesos y ese litigio, bueno, está complejo. Hay unas empresas que están en concursos mercantiles. ¿Qué es concursos mercantiles? Prácticamente es una quiebra, ¿no? Donde dicen, no tengo para pagar. Pero eso muchas veces es una estrategia fiscal y también mercantil para no cumplir ciertas obligaciones. Y entonces estamos en la lucha, en la batalla para poder recuperar esos 400 millones de pesos. No creo que sea a corto plazo las buenas noticias, pero bueno, estamos en eso. Esperamos que en unos 2 años aproximadamente ya podamos tener buenas noticias. Pero bueno, todo eso deriva de que el dinero de los trabajadores se metió a fondos que tienen alto riesgo, ¿no? Donde son muy volubles, muy volátiles y pues cuando eres particular, pues tú sabes y asumes tus riesgos, Así es. pero no es lo mismo que sea dinero público. Entonces eso ya no se va a permitir.
Y finalmente, el otro tema que también planteó el gobernador es que en la reforma que se hizo en el 2022 se planteaba que la retención del salario para las aportaciones al ISSSTE iba a ser progresiva e iba a ir aumentando hasta un 15%. Hoy estamos en un 9%. El gobernador ya planteó que ese porcentaje se congele, al menos durante su sexenio. Ya vendrá la responsabilidad de las personas que asuman la titularidad del Ejecutivo, pero al menos en el sexenio de él se mantenga en ese 9%. En términos generales, sobre eso viene la reforma. Estamos trabajando de la mano con la Dirección General del ISSSTE y también con la Secretaría de Administración y Finanzas para hacer las corridas financieras y que todo esto tenga un equilibrio también y se plantee desde un escenario donde no haya algún tipo de riesgo en cuanto a poner las finanzas del ISSSTE. No se puede jugar con el trabajo ni con el Definitivamente. esfuerzo de los trabajadores, ¿no? O sea, Así es. ellos esperan una remuneración y por eso se esfuerzan y por eso atienden a la gente y hacen todo lo que hacen, digo, porque a final de cuentas ellos también tienen ese derecho. Totalmente, totalmente. Y por eso es que el gobernador asume, con independencia de que cierto es también que ya la Corte había invalidado algunos artículos. Sí. Pero bueno, además de eso, se está planteando esto que te comento y ya en breve término lo estaremos enviando al Congreso del Estado. Entonces pueden estar tranquilos los trabajadores, se está atendiendo esta situación por parte del gobierno del estado. Totalmente, totalmente. Esperamos que antes de que finalice este mes, o sea, al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, Sí, la iniciativa ya pueda estar presentada. y hablando del Congreso, también ahí llegó el tema de la creación del Instituto de Transparencia, que era para cumplir también un mandato federal, y esto también ya se está haciendo, ya está caminando todo esto, ¿no? Sí, fíjate que en el tema de la transparencia empieza desde una eh, plataforma política de la doctora Claudia Sheinbaum, también con su visión de gobierno y que obviamente es compartida por el gobernador, que es, pues bueno, simplificar la carga burocrática que existe ahorita, es decir, hacer más con menos. Entonces, esta simplificación administrativa pasa por el tamiz de muchas instituciones, desde las que, digamos, sus funciones pueden ser asumidas por otras instituciones que garanticen los mismos derechos, los mismos servicios, dependiendo del que se trate, pero haciendo, te digo, más con menos. Claro. En el caso de la transparencia, ¿qué se planteó? Crear un instituto que va a garantizar totalmente el derecho de las personas al acceso a la información. Se ha manejado, pues, por algunas voces contrarias, ¿no? Que va a haber opacidad, pero lo cierto es que la Plataforma Nacional de Transparencia, los sistemas de información pública, las bases de datos van a ser, están protegidas, están tuteladas, solamente va a cambiar de manos la administración, ¿no? Pero se va a garantizar. Entonces, con todo esto se va a crear una nueva institución que se llama Transparencia para el Pueblo de Yucatán, que se va a hacer cargo de la transparencia de todo lo que tiene que ver, porque decimos transparencia, pero son muchas cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con eso. En términos generales, por ejemplo, ustedes, los quienes están inmersos en los medios de comunicación y quienes informan a la gente de todo el acontecer eh, público y social de nuestro día a día en el Estado, pues ustedes van a poder acceder a las bases de datos, información, documentos, etcétera, ¿no? Solamente va a cambiar la forma en la que es administrada. Pero bueno, ¿quién lo va a administrar? Transparencia para el Pueblo va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Sí. que antes era la Contraloría, que parte también de un nuevo enfoque, ¿no? ¿Qué es eso? El gobernador lo ha mencionado muchas veces, cero corrupción en su gobierno, es un gobierno de puertas abiertas, es un gobierno que parte también de la visión de que la gente tenga la total certeza de que si acude va a ser bien atendida, va a ser adecuadamente atendida, con independencia de las audiencias ciudadanas. Por ejemplo, en Consejería Jurídica he dado la indicación que registro civil, archivo notarial, la Defensoría Pública y las propias áreas staff de la Consejería Jurídica, si llega un ciudadano, se le atienda, ¿no? Este, por quien le corresponda, pero que se le atienda, se vaya contento, se Claro. vaya con su problema, si no solucionado, al menos que se sea atendido y que se le dé seguimiento.
Entonces, en el tema de la transparencia, bueno, es el perfil de la Secretaría Anticorrupción tiene precisamente esa visión, ¿no? Ser un engrane para la administración pública, para cumplir con ese mandato que nos ha instruido el gobernador. ¿Qué falta de todo esto, consejero, para que ya ahora sí podamos contar con el instituto y ahora sí ya entre en funciones la secretaría? Correcto. Esto que te he comentado, esta transición, se planteó en 3 pasos principales, hablando del término legislativo, ¿no? Primero, la reforma constitucional, esa ya está publicada, eh, que tenía, entre otras cosas, la extinción del INAIP, Ujú. ¿no? Planteaba la extinción del INAIP. La segunda etapa fue crear la Secretaría Anticorrupción, que es a través del Código de la Administración Pública, ese también ya está publicado. Y lo único que queda pendiente por publicar son las dos leyes, perdón, que son las operativas, vamos a decirlo de esa manera, que es la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. Esas leyes se deben de estar publicando la siguiente semana. Okey. A partir de eso, entonces sí, el INAIP, vamos a decirlo, que solamente va a entrar en un periodo de transición de 30 días. Se va a conformar una comisión eh, que va a estar integrada por parte del gobierno del estado, por la Secretaría de Administración y Finanzas, por la Consejería Jurídica y por la propia Secretaría Anticorrupción, y por parte del INAIP, por los 3 comisionados y 6 de sus directores, que son las áreas más importantes. ¿Qué temas se van a abordar ahí? Bueno, hay muchos temas que abordar, desde el tema, por ejemplo, los sistemas de seguridad de las bases de datos, los sistemas informáticos, todo lo que tiene que ver con las resoluciones, las sanciones, etcétera, que es la parte documental, pero también cuáles son los inmuebles, en qué estado están, el Así personal, como una entrega-recepción, como ¿no? una entrega-recepción, exactamente, exactamente. Va a haber una entrega-recepción y se va a poner en orden todo precisamente para lo que te Mm, comentaba, para que los ciudadanos no pase un solo minuto en donde no vean ese cambio, ¿no? exactamente, sus derechos estén totalmente garantizados. Que a final de cuentas es básicamente el instituto va a ser el responsable y a ese se van a dirigir en caso de que alguien no cumpla con sus Así es, obligaciones de transparencia, ¿no? así es. La parte normativa la va a estar asumiendo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y la parte operativa la va a asumir el Instituto de Transparencia, que va a tener una persona titular, y el gobernador ya estaba evaluando los perfiles que él estará anunciando ya en los siguientes días. Entonces, se está resguardando la transparencia, eso que la gente no tenga duda de Totalmente, esa parte. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Perfecto. Y oiga, y otro punto también hablando de transparencia, el tema de la ley del INSEJUPI por este tema de los famosos asesores inmobiliarios, toda esta situación, que pues ha generado también mucha controversia, ¿no? Por las situaciones que hemos visto. También allá la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado está pendiente y ya se tomaron cartas en el asunto para ello, ¿no? Sí, sí, muchas gracias por preguntar ese tema. Es un tema que es muy importante que la gente conozca. A ver, ¿qué ha estado sucediendo? Yucatán es un punto estratégico para los temas inmobiliarios. Yucatán tiene muchas condiciones que lo hacen atractivo para atraer inversiones inmobiliarias. Tenemos playas muy bonitas, tenemos cenotes, tenemos selva, tenemos ciudades coloniales como Izamal, como Valladolid, Ese es Tecash, en fin. Y Mérida es una ciudad destaca por su crecimiento, por su modernidad seguridad. y por su seguridad, obviamente. Entonces, si queremos que Mérida y Yucatán en general siga siendo un estado seguro en todos los aspectos, tendríamos que hablar entonces de la seguridad patrimonial, ¿no? Tenemos que cuidar que el patrimonio, nuestro patrimonio, esté bien cuidado. Si nosotros decidimos invertir en una casa, en un departamento, en un terreno, pues el ahorro de determinado tiempo de Sí, nuestras vidas se va a ir ahí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces tenemos que ver como autoridades que ese patrimonio de la gente tenga la seguridad y la certeza de que va a estar bien tutelado. Teniendo en cuenta eso, junto con el INSEJUPI, estuvimos trabajando con las cámaras, pocas semanas antes de que entre este gobierno, se publicó unas reformas a la ley del INSEJUPI, específicamente en esta materia de asesores inmobiliarios, y a nosotros nos tocó publicar el reglamento. Okey. Entonces, ya dándote este contexto de qué va a versar esto, de qué va a constar, bueno,
Lo que se va a hacer es crear 3 tipos de licencias para los asesores inmobiliarios. Licencia tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A es para los asesores inmobiliarios en general, tipo B es para empresas y tipo C es para, vamos a decirlo así, los asesores que están en entrenamiento y que forman parte de una empresa grande, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a garantizar que tengan todo lo necesario para poder brindar un buen servicio? Bueno, pues se van a certificar. Estamos pidiendo que cada asesor esté dado de alta en un registro, ¿sí? Ujú. Que va a llevar un padrón, que va a llevar el INSEJUPI. Se les van a dar horas de capacitación obligatorias. ¿Quién les va a dar esas horas obligatorias? Pues el INSEJUPI o empresas certificadas que estén dadas de alta en la red Conocer o que tengan REVOE, ¿no? Que es la validez oficial en materia de estudios. Entonces, eso va a permitir que quienes se dediquen eh, a la asesoría inmobiliaria o a la intermediación inmobiliaria, como se conoce también, pues estén certificados. También se contempla que los notarios puedan dar vista al INSEJUPI, Perdón. sí, no te preocupes, al INSEJUPI, quién va a ser o quién es el que actuó como asesor inmobiliario. Claro. Todo esto abona en el tema de la certeza y la seguridad jurídica. Y obviamente es un candado más, me imagino que es la idea, ¿no? Porque sí, la gente va a tener certeza de que esa persona que les está vendiendo una casa, un terreno, pues está debidamente certificado y que el gobierno avala el trabajo que está realizando. Sobre todo esta parte de la capacitación que es crucial también para que ellos demuestren que son profesionales, ¿no? Porque cualquiera podría ir y a lo mejor tramitar una licencia, pero que realmente demuestres que tome esta capacitación es también ese punto importante en esa parte, ¿no? Así es, o sea, que es esta capacitación junto con los otros, tramos de control que vamos a tener para garantizar que las personas que se dediquen a la asesoría inmobiliaria cumplan con los estándares, mayores estándares de calidad, con normas oficiales mexicanas, con cursos intensivos, con certificaciones, diplomas, etcétera, va a permitir que se profesionalice este servicio. Y al profesionalizar este servicio, bueno, pues se le va a dar ciertas garantías a la ciudadanía que, pues, eventualmente vaya a comprar una casa, un terreno, un departamento, lo que fuese, ¿no? Y que también hay gente que de momento ve una oportunidad de ingresos en esta Claro. parte, ¿no? Que obviamente también se pongan las pilas porque viene esto, Así más o menos, ¿cuándo ya podría empezar todo este trabajo? El reglamento en realidad ya está publicado, lo que falta publicar es la convocatoria. La convocatoria la debemos de tener lista a inicios de septiembre, Okey. ¿sí? Antes de que finalice el año. Y una vez la convocatoria se van a establecer el programa de capacitación, de horas de capacitación. Hemos estado trabajando con Canadevi, con AMPI, con varias cámaras y asociaciones civiles que tienen que ver con el ramo inmobiliario y la verdad es que, ha sido un trabajo muy fuerte, pero también muy enriquecedor, porque definitivamente hemos estado de la mano con los ciudadanos, con los que se dedican a eso, ¿no? Perfecto. Oiga, consejero, aprovechando que le tengo aquí, para platicar, pues, su especialidad, pues, está el tema legal. Oiga, este tema que pasó en el Congreso con respecto a, pues, que no se cumplió este mandato que estaba, por la Suprema Corte a través de un amparo, no se atiende esta situación, los diputados, pues, lamentablemente no llegan a un acuerdo, pero el fin último es que no se cumple esta orden. ¿Cómo ve esta situación, y todo esto que estuvo ocurriendo hace unos días aquí en el Congreso? Mira, es un tema complejo. A ver, lo que te voy a decir, lo voy a decir, desde mi opinión como abogado, ¿no? Mira, ¿qué yo veo que ha estado sucediendo? Hay eh, una especie de limbo, ¿no? En el tema de cómo debe de cumplirse la Constitución. La Constitución establece en su artículo 133, se llama supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna otra norma por encima de la Constitución, salvo en el tema de derechos humanos, que los tratados internacionales que se refieren a derechos humanos están a la par, no encima, a la par, ¿no? Partiendo de esa base, tenemos que entender también que como Estado somos parte de un pacto federal y el pacto federal, sus bases, sus normas, sus reglas se recogen en la Constitución. Así es. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, cuando una
una norma está insertada en la Constitución Federal, pues inmediatamente se incorpora a la vida jurídica de las personas. Puede ser un derecho, también puede ser una norma de las que tengamos que cumplir, ¿no? Una obligación como ciudadanos, eh, porque, bueno, también hay normas que te obligan a cumplirse, ¿no? Así O es. o a no hacer, ¿no? Que son, por ejemplo, las que tienen que ver con los delitos, que son acciones que no debemos de hacer como ciudadanos. Pero bueno, hablando de los derechos, entiendo que esta resolución, digo, no, el Ejecutivo no es parte, pero por lo que he leído y tengo conocimiento, deriva de una resolución, perdón, de un juicio de amparo, en donde el juez de distrito dice que el Congreso del Estado de Yucatán no cumple con modificar el artículo primero de la Constitucional. Constitución local, Así es. ¿no? Que recoge un derecho fundamental. Entonces, aquí hablamos de varias situaciones que se pueden presentar. Lo primero es en el estado en el que está ahorita, que el juez de distrito le dice al Congreso, cumple, y si no cumples, Ahí te está. puedo multar, ¿no? Entonces, estamos en una especie de, no ha incumplido todavía la sentencia el Congreso, pero tendrá que hacerlo en los términos en los que se señala la propia resolución del juez de distrito. Entiendo que lo que les dicen es que en el siguiente periodo ordinario ya modifiquen. Pero volviendo a esto, y es interesante la pregunta que haces, es, ¿qué pasa si no lo hacen aún así? Bueno, si no lo hacen, el juez de distrito puede dar vista al tribunal colegiado, que es el órgano Sí. inmediatamente superior. El órgano, el tribunal colegiado le puede requerir nuevamente el cumplimiento al Congreso del Estado, y si no lo hiciera, entonces integra un proyecto de resolución que sube al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, y la ley de amparo habla de prisión, de inhabilitación y también de responsabilidad política, ¿no? Que son las tres consecuencias en un grado de incumplimiento máximo pudiera llegar a acontecer. Eso la Corte determina si hay un incumplimiento grave, ella ahí determina lo que Exacta se tiene que hacer en todo caso, ¿no? Exactamente, que haya evasivas, que haya dolo, que haya mentiras, vamos a decirlo así. Estoy hablando en términos muy concretos para que la gente nos pueda entender. La Suprema Corte podría llegar a determinar eso. Aquí lo interesante de este asunto es que no te están preguntando si quieres. Te Exactamente, están diciendo: "Hazlo", porque yo ya emití un fallo, yo ya dije que sí hay una violación de derechos, entonces tu obligación es responder, decir, o sea, hacer lo que te estoy diciendo. Lamentablemente no pasó esto. exactamente. Acuérdate que también tenemos que entender que hay una división de poderes y a cada poder le toca hacer lo que tiene que hacer. Al Así es. Ejecutivo, administrar la administración pública, encargarse de las obras, de los servicios públicos, de la seguridad, etcétera. Al Congreso, las leyes, crear las leyes, y al judicial, velar que esas leyes se atiendan, se cumplan, ¿no? Entonces, en esa división de poderes, el Poder Judicial le está diciendo al Legislativo, oye, cumple, porque además ya es un mandato constitucional. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, tenemos el caso de la reforma en materia judicial y la reforma en materia de transparencia, Que donde también pasó algo parecido, algo ¿no? parecido, ¿no? Que algunos diputados votaron en contra, pero tenemos que recordar que ellos están juramentados, ellos juramentan cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, porque forman parte del Pacto Federal y la propia del Estado. Es decir, si el Congreso General, el Constituyente, integrado por las dos cámaras y los 32 congresos, ya determinaron modificar la Constitución Federal y ya se publicó, pues entonces los congresos locales tendrán que También eso. acatarla, y obviamente es inviolable los juicios de valor que emitan los diputados, su opinión, su voto, pero también están juramentados a una Constitución, y entonces ahí habría que explorar qué sucede Mm. si algunos diputados, teniendo en cuenta que ya hay un mandato constitucional federal, no lo cumplen, ¿no? Ahí habría que ver cuál es la posibilidad, pero bueno, si me preguntas a mí, está la vía del juicio político o algún otro camino, porque lo cierto es que ellos están juramentados. El día rinden compromiso constitucional y ellos mismos se obligan a cumplir y hacer cumplir la Que hay que Constitución. ver que esto no es, o sea, es para quienes realmente
no aprobaron eso, porque también se da vista Claro. al juzgado de que, mira, hay quienes no están hablando tu ordenamiento y también ahí está el detalle en esta cuestión de las responsabilidades para estos Claro. servidores públicos, ¿no? Si pudiéramos hablar en un caso hipotético, si Mm. tú me dices, oye, ¿y qué pasa si aún con este requerimiento se somete nuevamente a Y votación vuelve a pasar lo y mismo. vuelve a pasar lo mismo y no se aprueba? Recordemos que como es una reforma constitucional, se necesita mayoría calificada, ¿no? Son 24 24. diputados, que se necesita su voto a favor. Si eso no se consigue, pues bueno, ahí tendrá que rendir un informe el Congreso del Estado a la autoridad jurisdiccional y decirle, oye, no se alcanzó la votación. Y la autoridad jurisdiccional tendrá que determinar, después de la multa y los otros requerimientos para que se cumpla, pues darle el seguimiento. Creo yo que las y los diputados que voten a favor, pues se liberan de responsabilidad, porque pues no está en sus manos Ok. obligar A los demás. a los demás a que se cumpla. Sucedió con el matrimonio igualitario hace unos años, si te acuerdas que tampoco Yucatán fue de los últimos en modificar su constitución. Entonces, es un tema complejo que pues yo creo que seguramente se irá resolviendo conforme el tiempo avance. Muy interesante de ver, ¿no? Hay que estar muy pendientes qué va a pasar Así también es, con ese asunto. así es. Perfecto, consejero, le agradezco muchísimo No, al contrario, a haber ti, a tus platicado y órdenes. pues seguramente vamos a ver más temas y vamos a estar muy pendientes de ellos. Cuando gustes, estoy a tus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Es el consejero Claro. jurídico de Yucatán y yo les espero en el siguiente En Contexto.